Hola a todos, bienvenidos a Marte está lejos. Este es un capítulo más en el que una madre y su hijo se reúnen para hablar con ustedes de sostenibilidad, de sustentabilidad, de economía circular, esa de la que poco sabemos, pero que aquí vamos desentrañando para que con actividades personales e individuales logremos estar al tanto de cómo podemos salvar el planeta, porque no tenemos plan B, no hay otro lugar a donde ir. Hola Emiliano, chico mío. Hola Margarita, madre mía. Bueno, pues nada, hoy tenemos la fortuna de contar con un invitado muy especial. Él es Edgar Montenegro, es gerente y fundador de Corpo Campo, que es una empresa que nace en las entrañas del Putumayo, una empresa que nace en las entrañas de la selva, donde él, Edgar Montenegro, entiende que es posible tener cultivos forestales que no agredan la selva, pero además que no agredan a las comunidades y que les permitan a estas tener ingresos para tener una vida decente, digna, ¿verdad? Que es lo que mucho se ha perdido en el campo, dentro de las culturas indígenas y afrocolombianas, pero además respetando el entorno, el territorio y generando oportunidades para la sostenibilidad. Así que, bueno, vamos con Edgar Montenegro. Listo. Bueno, pues Edgar, es un placer para nosotros que estés aquí con nosotros en el programa de Marte está lejos, que estés acompañándonos, pero sobre todo es un placer porque eh, sabemos de tu historia, sabemos del trabajo que tiene tu empresa con las comunidades, pero sobre todo sabemos de la mirada que como empresario tienes del planeta, una mirada que es una mirada del colectivo, la mirada del entramado social, la mirada en donde la colaboración con nosotros se hace importante para mantener la salud del planeta y de las personas que lo habitamos. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti es cómo funciona realmente una empresa que nace de la oportunidad de salir de los cultivos ilícitos para reconquistar la tierra de manera natural, sostenible. ¿De dónde nace la idea? Lo hemos leído mucho seguramente, pero más allá de la idea es cómo participa la empresa de ustedes con las comunidades para hacer de este un camino de productividad sustentable. Buenos días para todos. Yo soy el gerente de Corpo Campo y pues bueno, yo soy de origen de Putumayo, campesino, y lo que entendí es un poco llegando a la historia nuestra, es que nosotros llegamos a la selva del Putumayo y cuando llegamos mi papá lo primero que llegó fue a tumbar selva porque tenía que vivir de algo. Entonces, o era madera o era ganado, pero después nosotros nos dimos cuenta, bueno, después el tema lo vimos pues sembrando coca. Entonces bueno, de la experiencia que tuvimos como niños, nosotros empezamos a ver que a los campesinos habría que primero educarlos a cuidar el planeta, pero también hay que poner ingresos a estas personas, porque al igual que mi papá, en ese entonces yo me acuerdo que habían cientos de animales, llegaban, nosotros íbamos como a 50 metros, habían tapires, habían de todos tipos de animales del bosque, pero poco a poco pues la gente tenía que vivir de algo. Mi papá lo primero que hizo fue tumbar selva para hacer un potrero para meter vacas. Entonces una de las, después de que nosotros empezamos nuestro proyecto de cómo poder ayudar a esos campesinos, nos dimos cuenta que deberíamos ponerle ingresos a esas personas. Entonces, pero esos ingresos no tenía que ser con una agricultura normal, como tradicional, sino de buscar cómo la misma naturaleza, lo que produce la naturaleza hoy en día, poder aprovecharla de manera sostenible. Y ahí es donde ahí nace pues la idea de hacer todo lo que son los sistemas agroforestales y lo que es el aprovechamiento del azaí que se da natural en el bosque. Entonces nos dimos cuenta que a través de ese recurso, de esos tipos de recursos, ellos podían generar ingresos para sustituir cultivos, pero a la vez también generar, digamos, una huella en el bosque de tal manera que lo destruyeran y no lo destruyeran, pero además de eso, pues ellos se dieron cuenta que ese bosque era importante para ellos porque le generaba, como yo tengo historias de campesinos, dicen increíble que esa palma existía ahí toda la vida, la tumbamos y todo ese tema,
pero hoy nos damos cuenta que ahora nosotros nos volvimos guardianes de ese bosque porque nos dimos cuenta que a través de eso podemos pagar los estudios de mis hijos, podemos hacer otras cosas que no teníamos esos ingresos anteriormente. Entonces, cuando usted empieza a hacer esa interrelación entre que en la medida que el bosque también pueda generar ingresos para el campesino, pero también a la vez él se vuelve un guardián porque ahí dejamos, digamos, un 20%, por ejemplo, para las aves. Esas aves ellos se dieron cuenta y lo hemos educado, que esas aves son los que vuelven otra vez, comen la semilla, vuelven y la botan y nace otra palmita que después van generando un recurso y va aumentando su oferta del bosque. Entonces, ellos se dieron cuenta que eso no hay que adulterarlo, ¿sí? Y no hay que adulterar también porque otras especies que hay en el bosque están ayudando para que la palma se fortalezca y se mantenga, digamos, que no le entren enfermedades ni nada de eso, sino que eso es una simbiosis entre las diferentes árboles donde habita la palma. Entonces ha sido muy interesante la experiencia y con ellos y mucha gente pues se ha vuelto unas personas muy conservacionistas porque dieron cuenta que ese bosque les da recursos a ellos. Y Edgar, ¿y cómo o sea, el comienzo de Corpocampo está en Putumayo? Y ustedes comienzan a generar todo este tema pedagógico, porque si bien entiendo, han tenido que hacer como toda una reconexión de los campesinos con su tierra en esta manera agroforestal de productividad. Pero ¿cómo salen al Pacífico colombiano? ¿Cómo llegan al Pacífico para conectar con otras comunidades afrocolombianas, indígenas, y para contarles toda esta historia? Sí. Bueno, en el Pacífico entramos nosotros cerca del 2004, empezamos también, especialmente en Guapi, a trabajar también con la palma, en el aprovechamiento del palmito, pero después nosotros empezamos a investigar que Brasil estaba trabajando también con fruto. Entonces, alguien de cooperación, nosotros siempre, como trabajamos en zonas complicadas, hemos siempre muy conectado con el tema de cooperación, todo ese tema. Entonces, alguien nos dijo, mira, en Brasil hoy en día, el palmito, digamos, ha pasado a un segundo plano y están aprovechando el fruto. Entonces fue cuando empezamos a hacer viajes a Brasil, a averiguar a Belén de Pará cómo es que hacen las comunidades allá, cómo aprovechan el fruto, cómo transformarlo, cómo darle valor agregado. Y fue cuando empezamos también a trabajar con las comunidades con el azaí. Entonces el palmito se volvía ya como un negocio secundario, porque ya cuando la palma se vuelve muy alta, que ya definitivamente se vuelve, digamos, riesgosa porque los productores tienen que subir a la palma. Entonces se vuelve muy riesgoso, entonces hacemos una poda que es donde ya sale el palmito. Entonces se vuelve muy sostenible y se trabaja básicamente prioritariamente con el fruto, y en los tiempos, digamos, que no hay fruto, pues se hace el palmito. Entonces ahí fue que empezamos a ver, pero nosotros empezamos en el negocio como palmito allá, porque pues empezó a algunos clientes en Europa a que les interesaba el tema del palmito, pero posteriormente fuimos viendo que el azaí es mucho más rentable para las comunidades, más sostenible. Si se combinen a esos dos elementos, pues la poda que requiere la palma, porque la palma da muchos hijuelos, y entonces hacemos una poda de las palmas más altas y lo que está más alto, pues lo aprovechamos para palmito, y lo otro es para que ellos también lo puedan aprovechar, subirse a la palma y no haya riesgos para que ellos se puedan accidentar. En Marte está lejos hemos puntuado cuán falsa es esta preconcepción de lo irreconciliable entre el beneficio económico, el beneficio lucrativo y la vida sostenible. La vida sostenible no solo en cuidado de la naturaleza, sino en el cuidado de nosotros como comunidad y como individuos. Me gustaría saber, Edgar, cómo es la reinversión de tú como empresario frente a las comunidades indígenas que trabajan. Ok, por ejemplo, digamos que nosotros trabajamos en varios aspectos. Uno es educación forestal, por ejemplo, que ellos aprendan a respetar el bosque como un aliado, que se vuelva el bosque un aliado de ellos, que lo miren como un ser en su conjunto, y toda la correlación que hay, las especies, que cada uno tiene una función de ser, entre ellos las aves. Nosotros, digamos, con el azaí, en esos sitios donde trabajamos,
se han vuelto hospederos de cientos de aves que llegan en la noche, por ejemplo, porque hay alimentación. Entonces, digamos, y esas a la vez nos dan a hacer el trabajo de poder ayudarle a que lo distribuyan en el bosque. Pero aparte de eso, pues otras especies, lo que son los troncos, ramas y todo eso, le ayudan al abono orgánico que genera para poder, porque nosotros somos certificados de Ecocer, entonces eso hace que tengamos a la vez los abonos y los nutrientes necesarios, ¿sí? Entonces, pero aparte de eso, nosotros buscamos, digamos, bueno, toda el 80% de nuestras utilidades van para el bosque, para las comunidades, en tema de inversión social, que hacemos en el tema por ejemplo, en el Pacífico trabajan con consejos comunitarios, entonces se le aporta un dinero, pero también el tema para la educación de niños, y lo otro también, ahora en los últimos años estamos reforestando cerca de 650 hectáreas, donde tenemos un programa donde le estamos entregando las plántulas de la mejor calidad, les entregamos, les damos asistencia técnica en el bosque, y además de eso, a través de un fondo multidonante logramos conseguir unos recursos para que ellos hagan su pequeña huerta detrás de su casa y puedan tener unos ingresos como productos de pan coger, digamos, que tengan su plátano, su yuca, ¿sí? Porque ellos tienen que aprender y ahora se han dado cuenta más en esta pandemia, la importancia de tener su pan coger porque se vuelve tan complicado. O sea, la coca ha hecho, de alguna manera, que todo lo compraran. Entonces se olvidaron de sembrar el plátano, la yuca. Entonces nosotros estamos promoviendo también que puedan sembrar el plátano, la yuca, todo lo que necesitan, que tengan sus gallinas, todo para que ellos puedan consumirlo. O sea, que tengan su pan coger. Edgar, ahí acabas de mencionar algo que a mí me parece importante resaltar y sobre lo que yo quiero también hacerte una pregunta, y es que ustedes en 2018 se ganaron un premio muy importante, el Business for Peace Award, que es el premio que se le da a las empresas que ayudan a mejorar la calidad de las comunidades que han tenido problemas con la violencia y la pobreza. Ustedes están en el Pacífico colombiano porque me imagino que de todas maneras la palma pues se da en la selva, ¿verdad? Pero justamente este trabajo con las comunidades que han pasado por estos procesos de violencia, ¿cómo ha sido? Porque la idea que uno trata de compensar es esta bellísima idea que acabas de plantear en cuanto a que el bosque es un aliado, es un amigo, es un ente vivo, una entidad que comprende una cantidad de dimensiones naturales de las que se habían despegado los campesinos porque recibían todos los cultivos de la coca. Mi pregunta, Edgar, es cómo darle a entender a una comunidad que puede ser autosostenible cuidando el bosque. Creo que de alguna manera nos habías contado que se ha hecho una pedagogía y que evidentemente las comunidades, cuando encuentren que pueden tener sustento, pues se entregan mucho más fácil la confianza para seguir adelante. Pero ¿cómo hacer para que estas comunidades se conviertan en verdaderos guardianes del bosque, crean en el proyecto y sigan avanzando? Y lo pregunto porque creo que en algún momento, hace unos años cuando nos conocimos, hablabas de que las comunidades, por ejemplo, tienen trabajos que deciden hacer por ellas mismas, y es crear carreteras o crear espacios para poder tener la productividad activa a través de Corpo Campo. Entonces, ¿cómo llegan ustedes a ensamblar estas dos ideas? La del bosque y la de las comunidades atropelladas por la violencia. Sí, bueno, ahí desde luego no es fácil porque hay un tema del narcotráfico que es muy fuerte. En Colombia todas esas comunidades pues están impactadas del narcotráfico, pero efectivamente nosotros lo que siempre le decimos a la gente, porque que nosotros lo que buscamos es la gente, soldados voluntarios, porque gente que realmente, como nosotros, como niños, nos sacó mi mamá de allá porque no queríamos dejarnos influenciar por el tema del narcotráfico, todas esas cosas. Buscamos primero esas personas que ya hoy están cansadas de que algún familiar lo mataron, mucha gente huérfana, entonces que ya están cansados y que efectivamente quieren hacer un cambio. Y ese cambio tiene que ser genuino. Con esa gente es la que empezamos a trabajar
y esa gente es la que nos gusta apoyar, porque es gente que realmente quiere generar un cambio. No, pues por ser zona complicada, digamos, no podemos hacer mucha injerencia en hacer un cambio de cultivo, pues porque nos volvemos también objetivos militares. Entonces también hay que ser como que con cuidado y ir buscando que las personas realmente son esas personas voluntarias, yo digo los soldados voluntarios que realmente quieren generar un cambio, y con eso es que vamos a apoyar. Entonces nosotros hacemos reuniones, muchas reuniones, y dicen, levantan la mano, y con ese es que estamos. Yo siempre les digo, aquí estamos para los que quieran, nosotros no queremos ni obligar a nadie. El narcotráfico, la coca nunca va a ser el mejor negocio, ya nosotros no le vamos a pintar aquí que este es el mejor negocio que la coca, eso no compite. Nosotros pensamos que el azaí o los productos que nosotros trabajamos es un producto, primero, que, o sea, van a vivir ustedes tranquilos, no van a ver que nadie ni los va a venir a matar, ni les va a esto, lo otro, simplemente es gente que quiere hacer un cambio en su vida, y con ellos empezamos a trabajar, a generar conciencia de cómo hacer esa interrelación entre una economía y en una economía, digamos, sustentable desde todo punto de vista, ¿no? Desde lo que habla del bosque, de cuidarlo, pero también que le genera unos ingresos interesantes a usted, y que queremos poco a poco, y uno de los sueños que nosotros tenemos, además de eso, que es lo que queremos llegar a tener, es buscarle que podamos hacer esa famosa cabaña en el cual pueda venir una persona a visitarlo, y él puede generar otros ingresos adicionales cuando él venga y ayude a vivir una experiencia en el bosque, a recoger el azaí, cómo se transforma, cómo lo hace. Todo eso es lo que queremos, porque en la medida que nosotros le pongamos ingresos a ellos y les mejoremos la calidad de vida a estas personas se van a volver los principales guardianes del bosque, y se van a dar cuenta de que ellos realmente con este proyecto pueden generar un cambio. Y eso es lo que hacemos, vamos enamorando a la gente. Entonces, cuando eso empiezan a ver que sí, hay muchos campesinos que sí, porque también hay presiones de grupos, entonces pues al final nosotros lo que queremos es tener gente voluntaria, no queremos ni obligar a nadie, ni tampoco imponer, simplemente quien quiere, y yo me voy con usted, le vamos a ayudar, le vamos a apoyarlo. Entre esos hay gente que dice que no, que esto, lo otro, pero hay zonas donde definitivamente no podemos hacer nada, pero pues nos vamos con la gente voluntaria. Trabajamos con solo voluntarios. Pues Edgar, yo la verdad es que estoy muy emocionada al oírte, porque siempre mencionas el bosque y la selva de una manera tan bonita, tan especial, una manera incluyente, pensando en todos los seres vivos que la habitan. Y no solamente, digamos, los seres sintientes, los animales humanos y los animales no humanos, sino que hablaste de las plantas y de cómo se ayudan y de cómo la palma crece a partir de la colaboración de otras especies también vegetales. Yo no sé, me imagino que Emiliano tiene otra pregunta, pero digamos la mía para cerrar sería que por favor tú nos dieras una visión de una persona que ha crecido en un espacio verde con una comunicación continua con la naturaleza, una visión de ese bosque para aquellos que vivimos en las ciudades y que sentimos que aquello es tan distante, que no nos pertenece y que no es nuestra responsabilidad cuidarlo. Esa persona que vive en el bosque, que se da cuenta de que primero cuidando ese bosque, la interrelación de los mismos animales y todas las especies que viven, porque como le hablaba en un principio, todo tiene una simbiosis, hay plantas que producen nitrógeno, otros producen CO2, bueno, toda esa interrelación se vuelve, pues hace que tengamos primero una producción buena para el productor, pero también a la vez él puede sentirse satisfecho de que este bosque, cuidando ese bosque, las plantas, las aves, hace que pues él de alguna manera ayuda a estar feliz, pero una de las cosas que también nos está llamando, que nos está gustando mucho, es cómo involucramos los gente joven en el proyecto, ¿no? Entonces, como empezar a ver que estos muchachos, y ahí es donde queremos empezar a trabajar, que yo ya he hablado con varios chefs aquí de Harry Sazón, varios amigos, que podamos dar capacitación a esos campesinos para que un día cuando tengamos el sueño de llevar esos
digamos, personas que quieren conocer la experiencia puedan quedarse en una cabaña de estas. Entonces, es poder llegar a tener que estos campesinos vuelvan otra vez aparte del bosque, pues que se vuelva una experiencia muy interesante, cómo vive un campesino allá en su bosque, en la interrelación con la naturaleza, de una manera muy equilibrada, pero que también está mejorando su calidad de vida, porque es importante eso, porque es uno de los problemas también del narco, o sea, cuando el campesino no tiene oportunidades de ninguna clase, pues volvemos a lo mismo que nosotros hicimos, sembramos coca, ¿sí me entiendes? Porque no hay otra forma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Uno, es poderle tratar de que él pueda cuidar ese bosque, que se vuelva un aliado, pero a la vez poderle poner pues la comida, que ellos tengan asegurado. Nosotros hablamos de que el sábado ellos tienen que tener lo del mercado y estamos fijos pagándoles el día sábado para que lleven su mercado, porque yo me acuerdo que si nosotros, si lo que llevamos en la semana, pues había un problema. Entonces nos preocupamos mucho de eso y por eso nos preocupa tanto generarle ingresos a ellos para que puedan tener, digamos, ese objetivo de que sean los guardianes de ese bosque y que se duplique este proyecto, que vuelva una cosa duplicable, porque si no es sostenible en todos los aspectos, pues no es duplicable. Que también, nuevamente, para terminar, hay como, para nosotros de nuevo, recogiendo cosas que ya hemos como tocado ligeramente dentro del programa, dentro del podcast, pero que justo contigo resuenan mucho, es esta cosa también de estos conocimientos anteriores, estos conocimientos un poco ulteriores de nuestra realidad latinoamericana, que hemos ido lentamente dejando aparte. Yo me ponía a leer la lista de todos los beneficios del azaí, que me parecía maravilloso y sorprendente, porque además también, claro, como vegetariano, viviendo con mi madre, la incorporamos nosotros a nuestra dieta y se volvió además un fruto que yo disfrutaba enormemente y que siento que a veces no es tan conocido siquiera para nosotros, que por ejemplo en la parte de Brasil es muchísimo más utilizado, pero para Colombia todavía sigue siendo un fruto mucho más desconocido. En ese sentido, dentro de que yo sí que la vi, me pareció una lista larguísima de beneficios, me parece interesante como eso, qué es lo que a ti, qué es lo que encontraste del açaí que además te sorprendió tanto y qué es lo que sigues encontrando dentro de estas enseñanzas que es del bosque, ¿no? Siento que hay esta cosa hablaba hace poco de cómo nosotros nos relacionamos con el agua, cómo nos relacionamos con nuestros bosques, con nuestra fauna, con nuestra flora. Hay lecciones y hay sabiduría en estos espacios mucho más profunda, y cómo entablamos esta vida orgánica, esta vida funcional con nuestra naturaleza es vital. Y de nuevo es como esta cosa de qué leemos nosotros de ella, qué entendemos nosotros del mundo que nos rodea. Digamos que de lo que más me fascina del azaí es que es una cosa, primero, que no la siembra nadie, que se da de manera natural, pero aparte de eso alimenta una serie de especies. Si ustedes ven, por ejemplo, por el Amazonas, por el río, cuando hay cosecha, los peces se alimentan grandes cantidades de semillas que caen a los ríos y ellos se vuelven también las araguanas, una cantidad de animales que comen y viven de eso, ¿sí? Entonces se vuelve un tema muy interesante y es muy ancestral a nuestras comunidades también. Encontramos todas las comunidades indígenas, ellos han alimentado de eso, han hecho de que muchas enfermedades incluso utilizan las raíces para poder, digamos, algunos para purgantes, y tienen muchas aplicaciones y se vuelve, digamos, para ellos un símbolo. Y el otro día, estando en Puerto Asís, había una indígena en el hotel y nosotros habían ido gente de aquí de Bogotá y le estábamos dando y ella estaba feliz, estás ahí, porque decía, eso era la que nosotros comíamos en nuestra zona. O sea, la gente nativa que es de allá, que ha vivido toda la vida indígenas, pues eso era comida ancestral de ellos. Esta señora estaba encantada, la indígena, porque ella trabajaba en ese hotel, pero vio que le estaban distribuyendo azaí y entonces ella decía, estaba feliz, ¿no? Entonces,
digamos, es parte de sentir también, de incluir esas comunidades, que sus productos que tienen son muy valiosos, o sea, que son tan ancestrales, que han vivido todo ello. Entonces para ella era una felicidad, y eso también digamos que ellos se ponen de alguna manera felices porque están utilizando un recurso que toda la vida ellos lo han utilizado ancestralmente, ¿no? Claro. Pues Edgar, muchísimas gracias, porque realmente nosotros somos unos fanáticos del azaí y de los palmitos, y lo digo de verdad, en nuestra casa lo somos. Pero sobre todo gracias por permitirnos conocer la historia detrás de la empresa más grande productora de azaí, la primera en Colombia, y de palmitos, que nos hace sentir muy orgullosos de encontrar a un empresario que logra ver de una manera diferente la forma participativa en la que su proyecto puede tocar a las comunidades afectadas de nuestro país por la violencia, por la tragedia, por la pobreza, pero además sin convirtiéndolos nuevamente en personas que creen en el campo, en el bosque, en sí mismos, en ser autosuficientes, en la soberanía alimentaria. Es una maravilla poder escuchar y conocer tu proyecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Quería decirte, por ejemplo, que cuando trabajamos por el Río Bajo, por ejemplo, todas son comunidades indígenas, pues ellas tienen otro concepto de la vida, ¿no? No es el concepto de acaudalar, sino ellos van y llevan el azaí que requieren para su mercado, porque hacemos trueque. Entonces llevamos el mercado y ellos llevan lo que ellos quieren, y luego 15 días después, cuando le acaba el mercado, vuelven. Ellos no están pensando en acumular, sino lo necesario, y eso nos parece muy interesante, ¿no? O sea, poder que ellos simplemente dicen, yo no necesito más, simplemente. Entonces tienes que, ellos se llevan, uno le entrega la sal, las cosas que ellos se vuelven para sus malocas, y vuelven otra vez cuando les acaba eso, vuelven a traer azaí, de resto no lo traen más. Entonces es muy chévere, porque es un tema no de acaudar, sino de ellos dicen, yo quiero lo que necesito, no más. Bueno, pues el azaí, ¿no? ¿Azaí o azaí? Azaí. El azaí. Azaí y los palmitos que salen de la misma palpa. Qué loco, yo no sabía que los palmitos también salían de la misma planta del azaí. Del azaí, imagínate. Que además, dentro que creo que en la conversación lo hablamos muy poco, pero pues hay toda una investigación, una documentación acerca de cómo este fruto además tiene unos beneficios fuertísimos para el cuerpo, que me parece como de nuevo muy interesante ver dentro del contexto de lo que tú y yo siempre hablamos, y es formas de alimentarse, hay miles, y cómo además alimentarse, mantenerse sano, sin recaer en otros recursos, en recursos animales, en recursos que apoyen esta industria alimenticia. Hay miles también. El azaí sin duda es uno de ellos, que además es de nuevo un fruto increíblemente nutritivo e increíblemente sabroso, además. Eso también Pero además, me parece como chévere, perdona que te interrumpa en este punto, y es que además de nutritivo y sabroso, es un fruto ancestral, y hace parte de nuestra soberanía, de la posibilidad que deberíamos tener todos de probar nuevos sabores, de tener estos nutrientes a partir de otros frutos, digamos, que no son los que nos monopolizan siempre en los mercados de las ciudades. Y esto las culturas indígenas lo saben y se alimentan con felicidad. La historia que nos contaba Edgar era muy bonita, ¿no? De cómo las mismas culturas indígenas dicen, yo comía de esto cuando era pequeño o pequeña, pero luego ya no me volvieron a dar, porque nosotros llegamos con la cultura de Occidente y arrasamos con estos saberes de estos superalimentos. Que en realidad tanto así me parece, como si ustedes, queridos oyentes, ¿no?, les interesa, escríbanos, cuéntenos qué temas les parecería desarrollar. A mí, sin duda, uno que he ido desarrollando entre más vamos haciendo el podcast, traer a gente que nos cuente sobre, claro, nosotros como latinoamericanos tenemos una relación muy tajante, muy cortada con nuestro pasado, con nuestra tierra, ¿no?, con nuestra identidad, y eso no es
no es algo ligero que se diga, ¿no? Es que es de nuestras raíces, nos las arrebataron y literalmente nos las estuvieron calcando durante siglos, que esos realmente no eran los caminos a seguir, ¿no? El Claro, camino a seguir era el de Dios y la iluminación, y después pasó a ser el de los el del británicos, y mundo después pasó a ser el de occidental los que se gringos. suponía era el mundo de los sabios, ¿no? El del mundo occidental, y viene que Claro, la sabiduría la la tenían ya. sabiduría europea, la sabiduría norteamericana, pero nunca la sabiduría latinoamericana, nunca la sabiduría que se formó en nuestra tierra. A mí me parece que es muy importante, digamos, como exaltar la labor de Corpo Campo en el sentido de trabajar con comunidades, no solamente que han sido atropelladas durante años, esto no son décadas, durante años y años y años, y podemos contar incluso desde el descubrimiento y la colonia, arrasadas por la violencia y por la pobreza, y cómo un empresario empieza a mirar el mundo desde otra perspectiva, que es difícil de entender muchas veces, porque lo que siempre vemos en Marte está lejos es que los empresarios se alejan muchísimo de la realidad de las comunidades con las que trabajan. Y por el contrario, Corpo Campo lo que hace es aprender de ellos y luego darles la oportunidad de tener una vida digna a nivel económico con el trabajo que ellos pueden realizar dentro del espacio forestal, convirtiéndose en soldados voluntarios. Esas dos palabras que él utilizó me parecieron tremendamente valiosas, soldados voluntarios del bosque. Entonces, dentro de una vida digna, dentro de una reconexión con el territorio, dentro de ese amor que profesan nuevamente por su espacio y por ser autosostenibles, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a apoyar y a pensar en el cambio y en la transformación. Si no, nos dejamos solos otra vez. Sí, nuevamente, ¿no? Es esta cosa de nosotros dentro de las ciudades, dentro de nuestra distancia y profunda lejanía a lo que son las comunidades realmente nativas de nuestra continente, de nuestro país, a esas comunidades que realmente han estado durante siglos y siglos pasando los conocimientos de nuestra tierra. Sí, siempre cabe la pregunta de cómo nos relacionamos a ellos, cómo les apoyamos, dentro de que siempre cabe resaltar que son de las comunidades más oprimidas, más olvidadas por nuestro país y por nuestro gobierno. ¿Ah? Y además creo que ahí está lo emblemático de Edgar, es esta idea de que estamos, lo que tú decías, es acostumbrarse a que, bueno, los grandes corporativos, ¿no? De las grandes industrias que se van a comer el mundo y que se lo están comiendo, y revivir un poco la antorcha, decir, no, sí, eso sucede y hay que tener muchísimo miedo de Facebook y de Google y de las mil otras que están perforando el mundo, pero también precisamente esas mismas herramientas caben y están en nuestras manos para que nosotros de manera muy asidua y de manera muy ferviente tomemos acción frente a los pasos que se deben tomar, ¿no? Y eso es además, sea siendo en un voluntariado, sea de la misma manera en que consumimos, sea simplemente de cómo tenemos esta conversación con otros, ¿no? Porque creo que además la labor tampoco está simplemente en que usted sea el más ético y entonces haga el reciclaje y el compost y no compre nada durante todo el año y tal. No, es que hablarlo con los demás también es importante. Es Hablarlo con los muy, demás es muy importante. socializarlo es muy importante. No ha existido sobre la faz de la Tierra una mejor publicidad que el voz a voz. El Ujú. voz a voz ha hecho que la humanidad evolucione ayudada con el fuego. Pero si nosotros hablamos de este tema, de estos proyectos, de estos empresarios, de este apoyo a lo local con otras personas, seguramente el eco generará actitudes, por ejemplo, de consumo en este caso, que pueden realmente hacer el cambio o crear el cambio. Con Corpo Campo dice en su eslogan que son aliados del campo, y yo lo creo ahora ya un poco como resumiendo, después de haber hablado con Edgar, en una frase que él anotó que me parece también relevante, y es que él habla mucho o él repite mucho el tema de la interrelación entre las especies del bosque, interrelación de los humanos con el bosque,
de esa simbiosis. Y también cuando hablamos del voz a voz, de esta forma en la que nosotros podemos ayudar, pues también tenemos interrelación para ayudarle al bosque a mantenerse vivo, interrelación para que nuestras comunidades afro se mantengan, para que nuestras comunidades indígenas se mantengan, para que nosotros podamos comprender de qué se trata realmente este nuevo mundo. Entonces, esa interrelación podemos traerla a nuestra realidad y no seguir pensando que es algo que sucede mágicamente en el bosque, que es bellísimo, ¿no? Pero la simbiosis es parte de la cadena que debemos crear todos, que debemos generar a partir de la conciencia. Básicamente, estoy de acuerdo. Y como siempre, cabe recordar que Marte está lejos.